Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestras clases virtuales. En la clase de hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Es la unidad 7, las funciones. Dejamos ya el bloque dedicado a álgebra y vamos a pasar a un nuevo tema que van a ser las funciones. Como siempre, los apuntes los tenéis en Elvia. Sabéis que están en tercero ACD, tercero académica, pero bueno, como hemos estrenado nuestro Classroom, también os los colgaré allí para que los tengáis. Como sabéis, mi folio actúa como si fuera nuestra pizarra, así que quiero que vayáis copiando los apuntes en vuestro cuaderno, como hacemos cuando estamos en clase, pero de todos modos os dejaré también los apuntes para que tengáis también algo en que apoyaros. Vamos a empezar entonces el tema y vamos a empezar con el concepto de función. Es decir, vamos a definir lo que es una función. En principio vamos a hacer una definición teórica, después intentaré poner un ejemplo cercano a nuestra vida real para que entendáis lo que es una función y luego también mediante las actividades también vais a comprender un poquito mejor de qué estamos hablando. Pero vamos primero con el concepto más teórico, que dice lo siguiente, dice una función, es decir, la definición, es una relación, además dice una relación de dependencia, es decir, una de las cosas que relacionamos va a depender de la otra, entre dos magnitudes. Una magnitud es cualquier cosa que nosotros podamos medir. Ahora voy a poner, como digo, un ejemplo de todos modos, pero seguimos con la definición teórica. A esas magnitudes las vamos a llamar, son magnitudes también variables, es decir, que pueden variar. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud y además es algo variable porque va cambiando, depende del momento del día en que nos encontremos, hará una temperatura o hará otra temperatura. A esas magnitudes las vamos a llamar X e Y. Una de ellas va a ser la variable independiente y la otra la dependiente. Ahora decimos cuál es cada una. De tal forma que a cada valor de la variable X, a cada valor de X, le corresponde un único valor de Y. Y voy a subrayar un único valor porque es muy importante que ese valor es único. Es decir, a cada valor de X le voy a asociar un valor de Y y ese valor es único. ¿De acuerdo? Ahora con el ejemplo entenderéis mejor por qué tiene que ser único. A la variable X se le llama variable independiente y a la variable Y la vamos a llamar, si una es la independiente, la otra será la variable dependiente. Por ahora estamos en una definición bastante teórica, por lo tanto es normal que en principio no sepáis muy bien de lo que os estoy hablando. Ahora vamos con los ejemplos como siempre que nos ayudan un poquito a comprender más los conceptos teóricos. Una función se representa de la siguiente forma. A la función se le llama f de x. F y entre paréntesis la variable independiente. Y también podemos comenzar una función por y. Esta es la forma de representar una función. Ya os digo que cuando lleguemos a los ejemplos lo comprenderéis, ¿de acuerdo?
Ahora es normal que estéis un poco perdidos, sobre todo al principio de un tema que es nuevo. Lo que decimos es que la Y depende de la X, o lo que es lo mismo que Y está escrito en función de X. ¿De acuerdo? Es normal que se vean las funciones también representadas en una gráfica, al igual que hacíamos cuando representábamos rectas. En esa gráfica os recuerdo que en la parte horizontal se representa la variable X y en la parte vertical se representa la variable Y. Después recordaremos esto también. Vamos a poner un ejemplo ahora del concepto de función con algo que nos sea cercano. Vamos por el ejemplo. Supongamos que vamos al mercado y queremos comprar, por ejemplo, tomates. ¿De acuerdo? Entonces, una de nuestras magnitudes va a ser los kilogramos de tomates. Esa va a ser una magnitud. Y la otra magnitud que vamos a relacionar con los kilos de tomate es el precio que pagamos por ellos. Una va a ser la variable dependiente y otra va a ser la variable independiente. Una forma de saber cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente es pensar qué es lo que nosotros podemos elegir. Nosotros podemos elegir los kilogramos de tomates que compramos, pero no podemos elegir el precio que pagamos por ellos. Depende del número de tomates que compremos, así será el precio, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Si compro 2 kilos de tomates pagaré una cosa, si compro 3 kilos de tomates pagaré otra cosa distinta. Por lo tanto, esa variable que nosotros no podemos elegir va a ser la variable dependiente. Es decir, los kilos de tomates, que es lo que nosotros elegimos, es la variable independiente, es lo que nosotros elegimos comprar. Variable independiente. ¿Vale? Lo que yo puedo elegir, variable independiente. Lo que yo no puedo elegir, si pudiéramos elegir el precio de las cosas sería fantástico, pero no es el caso, sería la variable dependiente. ¿De acuerdo? Imaginaos que llegamos al mercado, queremos comprar los tomates, ¿vale? Y veo un cartel que me pone 1 kilo de tomate o el kilo de tomate está a 2 euros. 2 euros el kilo. Es decir, si yo compro 1 kilo de tomate, me cuesta 2 euros. Si yo compro 2 kilos de tomate, me cuesta 4 euros. Si yo compro 3 kilos de tomate, me costará 6 euros. ¿Veis? Para cada valor de X le asigno un único valor de Y. Es decir, no puedo asignarle al kilo de tomate dos precios distintos. ¿De acuerdo? A cada valor de X le estoy asignando un único valor de Y. ¿De acuerdo? Estamos ante la función que relaciona los kilogramos de tomate con el precio. Esa función, si la representásemos mediante su expresión analítica, que ya veremos lo que es, nos daría como resultado esta función, f de x igual a 2x. Os explico qué significa esto. Significa que si yo compro 1 kilo de tomates, si sustituyo la x por 1, me da el precio que tendría que pagar. Si yo compro 2 kilos de tomate, es decir, donde pone X, sustituyo por el 2, me daría el precio que tengo que pagar. Si sustituyo por el 3, me daría el precio que tengo que pagar por 3 kilos y así, etcétera. Si comprase 20 kilos de tomate, pues entonces tendría que pagar 40 euros. Esta es la función que relaciona los kilos de tomate con el precio que pago por ellos. Este sería un ejemplo básico de función. ¿De acuerdo? Relaciono dos variables, una de ellas depende de la otra. Dependiendo del número de kilos de tomates que compremos, ese precio es el que tendremos. Y como veis, la función va asignando a cada valor de x, al 1 le asigna el 2, al 2 le asigna el 4,
Al 3 le asigna el 6, ¿lo veis? Al 1 le estoy asignando el 2. Al 2 le estoy asignando el 4. Al 3 le estoy asignando el 6, ¿lo veis? A cada valor de X asigno un único valor de Y. Siguiendo con el ejemplo, esa dependencia entre las dos variables nos permitiría crear lo que se llama una tabla de valores. A partir de aquí, de esa expresión, podríamos crear lo que se llama una tabla de valores. ¿Cómo se hace eso? Pues de la siguiente forma. Ponemos las variables kilos de tomate, que es la X, y ponemos el precio, que es nuestra Y. Y podríamos hacer lo siguiente. Podríamos crear una tabla de la siguiente forma. Si compro 1 kilo de tomate, me cuestan 2 euros. Si compro 2 kilos de tomate, 4 euros. Si compro 3 kilos de tomate, me cuesta 6 euros. Si compro 4 kilos de tomate, me cuesta 8 euros. Y así podríamos hacerlo hasta el infinito. Por lo tanto, es otra manera de representar una función. Aquí está la función dada por su expresión analítica, que a veces el ejercicio os la da, la expresión analítica, la mayoría de las veces, ¿eh? Ahora veremos actividades concretas. Por lo tanto, la función puede venir dada por su expresión analítica, puede venir dada por una tabla de valores, pero es que a partir de la tabla de valores nosotros podríamos construir una gráfica. Si aquí representamos la X y aquí representamos la Y, me dice que si X vale 1, es decir, 1, entonces la Y vale 2. 1, 2, 3, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando la X vale 1, la Y vale 2. Y podríamos representar un punto. Cuando la X vale 2, la Y vale 4. Y si lo unimos nos daría otro punto. Cuando la X vale 3, la Y valdría, se nos vendría hasta el 6. Y así, 6 estaría aquí, pues el 8 estaría aquí. Y así sucesivamente. Si unimos los puntos que nos han ido saliendo, nos saldría en este caso una recta. Por lo tanto, una función puede venir dada o bien por su expresión analítica, o bien mediante una tabla de valores, o bien mediante una gráfica. Profundizaremos en cada uno de estos conceptos, tranquilidad. Pero por ahora es una buena introducción para entender qué es una función y cómo puede venir representada. Vamos a hablar ahora de cuando algo es función y de cuando algo no es función, pero mirándolo solo a partir de la gráfica. Entonces vamos a llamarlo, vamos a hacer una pregunta. A partir de la gráfica, ¿cómo saber si algo es función o no? Esto es muy fácil, tan solo mirando un dibujo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo directamente. Vamos a poner dos gráficas y os voy a dejar que penséis por unos instantes que sí sería una función y que no sería una función. Por ejemplo, esto de aquí. Os dejo que penséis durante unos segundos. ¿Qué pensáis? Ya os digo que hay una que sí es función y hay otra que no es función. ¿Ya lo habéis pensado? ¿Cuál creéis que es función? ¿Cuál creéis que no es función? Bueno, os voy a sacar de duda. La que sí es función es esta de aquí.
Y la que no es función es esta de aquí. Y ahora os voy a decir por qué. ¿Cuál es la forma de saber si algo es una función o si algo no es una función? Y la forma de saberlo es la siguiente. ¿Cómo saberlo? Pues lo que vamos a hacer es cortar la gráfica con líneas verticales. Imaginariamente o podéis hacerlo directamente. Nosotros lo vamos a hacer. Por ejemplo, cortamos con líneas verticales. Aquí, si cortamos con líneas verticales, vemos que cada línea vertical corta en un único punto, ¿verdad? Sea cual sea la línea vertical que coloquemos, siempre corta en un punto. Pero aquí no ocurre lo mismo, ¿no? Aquí sí corta en uno, aquí corta en uno, pero aquí ya tenemos problemas, ¿no? Hay partes que corta hasta en 3 puntos distintos. Pues si al cortar mediante líneas verticales en algún momento me corta en más de un punto, ya no es una función. Lo escribimos. Si corta en más de un punto, entonces no es función. Si corta siempre en un solo punto, sí. Si corta en más de un punto, no sería una función. Vamos con el 1.2 ahora. En el 1.2 vamos a hablar de imagen y de origen. Vamos a ver primero la definición y luego hacemos un ejemplo que además vamos a coger un ejercicio de la ficha. Vamos a la definición de imagen y la definición de origen. En primer lugar, imagen. Dice, se llama imagen de un valor de la variable x al único valor de y asociado a él. Como siempre, las definiciones teóricas nos dejan un poco sin entender demasiado de lo que estamos hablando, pero ahora con el ejemplo vais a saber cómo calcular una imagen y cómo calcular un origen, que es lo que queremos. Por ejemplo, si el número b es la imagen de A, entonces escribiríamos f de A es igual a B. Vuelvo a repetir que esto es definición teórica y ahora con el ejemplo que os haga lo vais a entender del tirón. Eso en cuanto a la imagen, y ahora vamos a hablar del origen. Entonces decimos, se llama origen de un valor de la variable y al valor de x asociado a él mediante la función f. Vamos a ponerlo. Mediante la función. Aquí también sería mediante la función, pero bueno, se sobreentiende. Si A es el origen de B, entonces se escribirá de la siguiente manera. F a la menos 1 de B es igual a A. Y después de la definición teórica os voy a enseñar lo realmente importante de este apartado 1.2, que es cómo calcular una imagen y cómo calcular un origen. Y os lo voy a explicar haciendo un ejercicio de la ficha de actividades, que es el 2. Ejercicio número 2.
En el ejercicio número 2 nos dice para la siguiente función, es decir, nos dan la función f de x igual a menos 3x más 2. Esto es lo que se llama la expresión analítica de una función, nos la dan y nos dicen calcular en el apartado A la imagen de una serie de valores y en el apartado B el origen de otra serie de valores. Entonces, en el apartado A nos pide calcular la imagen. Y yo os voy a decir cómo se calcula la imagen. La imagen se calcula sustituyendo el valor del que me piden la imagen, en la x. Es decir, me voy al enunciado y me dice, calcula la imagen de el menos 2, de el 1, de el 0, aquí es menos 1, perdón, de el 1 y del 2. Tengo 5 valores y me pide la imagen de esos 5 valores. Pues simplemente sustituyo donde pone x en la función, pongo el número que me dicen. Por ejemplo, la imagen del menos 2 sería f de menos 2, es decir, menos 3 donde pone x, menos 3x, sería menos 3 por menos 2, más 2. Y calculamos el resultado. Menos 3 por menos 2 sería más 6 y más 2 igual a 8. Por lo tanto, la imagen del menos 2 es igual a 8. Simplemente sustituyendo la x, así de fácil. En el siguiente, la imagen del menos 1, pues sustituyo la x. Donde pone x pongo menos 1. Y luego calculo el resultado. Menos 3 por menos 1 más 3 más 2 igual a 5. Luego, f de menos 1, la imagen de menos 1, es igual a 5. Y así con todos. Con la imagen del 0, la imagen del 1 y la imagen del 2. Veis que para cada uno de los números lo que hago es sustituir la x. Este sería menos 3 por 0 más 2, que es igual a 0 más 2, igual a 2. Este sería, luego, f de 0 es igual a 2. Este sería menos 3 por 1 más 2, que es igual a menos 3 más 2, que es igual a menos 1. Luego la imagen del 1 es el menos 1. Y por último, para calcular la imagen del 2, sustituyo donde pone x. ¿Veis? Cada vez que pone x, yo pongo el número que me dicen. Más 2. Sería menos 3 por 2, menos 6. Y menos 6 más 2 igual a menos 4. Por lo tanto, la imagen del 2 es igual a menos 4. Eso para calcular la imagen. La imagen es tan fácil de calcular como sustituir el valor que me digan donde pone x y calcular el resultado. Fácil, ¿no? Vamos ahora a calcular el origen. En el apartado B nos pide el origen de los siguientes valores, de los que aparecen ahí. Para calcular el origen hay que hacer una cosa distinta. Recuerdo la función que teníamos, que era f de x igual a menos 3x más 2. Pues para calcular el origen lo que tenemos que hacer es igualar la función al valor que me digan, al valor que me den, y resolver la ecuación que resulta. Ahora me explico bien, ¿vale? Es decir, en el ejercicio recuerdo la función que teníamos, menos 3x más 2, y me pide que calcule el origen del 8, del 5, del 2, del menos 1 y del 4. Y del menos 4, perdón. Pues vamos a ello. Lo que hay que hacer es igualar la función al valor que me den. La función es esta. Menos 3x más 2. Pues igualamos la función al valor que me den.
8, 5, lo mismo con cada uno de los valores. 2, menos 1 y menos 4. Como veis, para cada uno de los valores tengo una ecuación de primer grado, pues voy a resolverla. Aquí paso el más 2, lo paso como menos 2. Sería 3x, igual a 8 menos 2. Es decir, menos 3x sería igual a 6. Y si despejamos la x, nos quedaría x igual a 6, el menos 3 pasaría dividiendo, igual a menos 2. Por lo tanto, lo que se cumple, lo que estamos calculando ahora es un origen, pues se dice que f a la menos 1 de 8 es igual a 2. Lo mismo aquí. Resolvemos la ecuación de primer grado. El más 2 lo paso como menos 2, sería menos 3x igual a 5 menos 2. Es decir, menos 3x igual a 3. Por lo tanto, x igual a 3 entre menos 3, que es igual a menos 1. Por lo tanto, se cumple que el origen del 5 es igual a menos 1. Y así con todos. Aquí lo mismo. Si paso el menos 2 al otro lado, me quedaría 2 menos 2, lo pongo directamente, que es 0, ¿no? Y si despejo la x, sería 0 entre menos 3, que es igual a 0. Luego, el origen del 2 es igual al 0. Lo mismo aquí. Resuelvo la ecuación de primer grado. Sería menos 3x igual. Si paso el menos 2, si paso el más 2 al otro término, me quedaría menos 1 menos 2. Lo voy a escribir todo mejor. Que es igual a menos 3. Luego x sería menos 3 entre menos 3, que es 1. Luego f a la menos 1 de el menos 1 es igual a 1. Y por último, menos 3x más 2 igual a menos 4. Me he equivocado. Voy a pasar el más 2 como menos 2. Por lo tanto, nos quedaría menos 3x igual a menos 6. Y si despejamos la x, sería menos 6 entre menos 3, que es igual a 2. Por lo tanto, f a la menos 1 de menos 4 es igual a 2. Y así habríamos calculado los orígenes de cada uno de esos elementos de ahí. ¿De acuerdo? Repito entonces, para calcular la imagen lo que hacemos es sustituir la x y calcular el valor. Y para calcular el origen igualamos la función al número que me digan y resolvemos la ecuación. Bueno, y para terminar con la teoría de hoy, vamos a ver el 1.3, en el que vamos a señalar la imagen y el origen en una gráfica. Es decir, nosotros lo hemos hecho analíticamente, pero ahora vamos a ver qué es eso de imagen y de origen en un dibujo, dada la gráfica de una función. Pero para ello primero vamos a repasar un poco cómo representar puntos, porque no sé si controláis la representación de puntos en el plano. Os recuerdo lo siguiente. Para representar puntos en el plano, considerábamos los ejes de coordenadas. Este es el eje X y este es el eje Y. Hacia la derecha del eje X, si marcamos puntos, estos van a ser siempre positivos, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc.
Y hacia la izquierda tendríamos los valores negativos, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, es decir, hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos. Y en el eje Y, los positivos estarían hacia arriba, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, que con el rotulador no se ve muy bien. Y hacia abajo estarían los negativos, el -1, -2, -3, -4, -5, -6, ¿de acuerdo? El eje X es el eje horizontal y el eje Y el eje vertical. A la derecha los positivos y arriba. A la izquierda los negativos y también hacia abajo. Si queremos representar un punto viene siempre dado por dos coordenadas. La primera coordenada se refiere al eje X y la segunda coordenada se refiere al eje Y. Es decir, el primer número me está diciendo cuánto me muevo en horizontal y el segundo número me está diciendo cuánto me muevo en vertical. Por lo tanto, si este es el punto 2, 3, es que en horizontal me muevo 2 y en vertical me muevo 3. Pues sería justo este punto de aquí. 2 en vertical y 3 hacia arriba. Si fuera el punto, por ejemplo, 0, 4, me estaría diciendo en horizontal no me muevo, me quedo aquí. Y en vertical me muevo 4 hacia arriba. Sería ese punto de ahí. El -3, 0, por ejemplo, pues estaría en horizontal, me movería -3 y en vertical no me movería nada. 0. Por ejemplo, el punto -3, 5, pues sería -3 en horizontal y 5 hacia arriba. Sería más o menos este punto de aquí. El punto que une el -3 con el 5. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la representación de puntos, que sí que es algo que deberíais de saber, pero a lo mejor lo teníais ahí un poco olvidado. Pues una vez que hemos recordado cómo representar puntos en el plano, vamos a suponer que tenemos una determinada función. Una función que la voy a dibujar. Vosotros, si tenéis cuadrito, lo podéis dibujar incluso mejor que yo. Y vamos a hacer que pase, por ejemplo, por este punto de aquí. Los demás puntos me dan igual porque me voy a fijar solo en un punto para hablaros de lo que es el origen y lo que es la imagen. Imaginaos que la función pues hace ya lo que quiera. ¿De acuerdo? Me voy a fijar en este punto de aquí. Este punto de aquí sería el punto de coordenadas 1 y 3. 1 hacia la derecha y 3 hacia arriba. ¿Cómo se ve la imagen de un punto en una gráfica? Pues se dice que la imagen del 1, me fijo en la X y en la Y. La imagen de este punto del 1 es el 3. Eso se escribe así. F de 1 igual a 3. Es decir, tenemos el punto 1, 3. Esta es la X y esta es la Y. Se dice F de 1 es igual a 3. La imagen del 1 es igual a 3. O por ejemplo, si cogiésemos este punto, el punto 3, pues nos iríamos hacia arriba hasta la función y veríamos dónde rebota hacia la Y. En el 2, pues la imagen del 3 es igual a 2. ¿De acuerdo? Y el origen pues se miraría al revés. Si la imagen del 1 es el 3, es que el origen del 3 es el 1 y el origen del 2 es el 3. ¿De acuerdo? Nos vamos al punto y miramos hasta dónde nos lleva la función. Bueno, y hasta aquí la teoría de hoy. Ahora lo que quiero que hagáis es, de la ficha de ejercicio, quiero que hagáis el ejercicio número 1, que se trata de decir si una serie de gráficas se corresponden con una función o no. Recordad que es función si al cortarla con líneas verticales solo corto en un punto y no sería función si cortase en más de un punto. Quiero que hagáis el 3, que se trata de calcular las imágenes de una serie de valores y os dan 3 funciones, simplemente sustituir los valores. Y el 4, en el que hay que calcular una serie de imágenes en el apartado A y una serie de orígenes en el apartado B. Pues hasta aquí
la clase de hoy. El próximo día os daré las soluciones de los ejercicios que me han dado, ¿de acuerdo? Mucho ánimo y a seguir trabajando.